Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en una figura que es, bueno, absolutamente central en la historia de la Navidad. María. Sin duda una figura fascinante. Tenemos aquí unos textos del devocional Camino al Pesebre y se centran en un tema muy concreto. María, una esclava muy favorecida, un título ya de por sí potente. Totalmente. Y el punto de partida, claro, es ese pasaje tan conocido de Lucas capítulo 1, el momento en que el ángel Gabriel la visita. Y le dice, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Una noticia que cambia la historia. Exacto. Y es su respuesta a lo que de verdad queremos desgranar hoy. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Nuestra misión es ir más allá de la imagen, del cromo navideño, y entender el peso real de estas palabras. Y es que es muy fácil, ¿verdad?, quedarse en la superficie, en la escena tierna del pesebre. Sí, pero lo que proponen estas fuentes es un análisis mucho más teológico. Nos invitan a ver este momento no como algo aislado, sino como el eje de un plan divino, Un plan que venía de mucho antes. de muchísimo antes. Como se cita de la primera carta de Pedro, fue trazado desde antes de la fundación del mundo. Así que hoy no solo hablaremos del milagro, sino de por qué ese milagro, el nacimiento virginal, es indispensable. ¿Y qué nos dice de ella su respuesta? ¿Y qué nos dice de ella, exacto? De acuerdo, pues empecemos por ahí, por el núcleo. Los textos lo describen como la parte más maravillosa, misteriosa y difícil de comprender, el nacimiento virginal. Sí, y dejan claro que no es un detalle secundario. No, para nada. Lo presentan como un pilar. Totalmente. Las fuentes insisten mucho en que este milagro no es un simple adorno en la historia. Se llega a decir que es, en sí mismo, un argumento irrefutable de la existencia de Dios. Una prueba de su forma de actuar, que desafían nuestra lógica. Exacto. Y no es una idea moderna. Se apoyan en figuras como Martín Lutero, el reformador, que fue tajante con esto. ¿Qué decía? Decía que el nacimiento virginal no es una opción teológica, no es algo que puedas creer o no. Decía, es fundamental al Evangelio. Vale, y aquí me quiero detener un momento. Entiendo que es un milagro, pero ¿por qué es tan fundamental? O sea, ¿qué se cae según esta teología si Jesús hubiera tenido un padre humano? Es una pregunta clave, ¿sí? Para entender esa vehemencia, hay que pensar en la teología del pecado original. Claro. La idea de que toda la humanidad, desde Adán, hereda una naturaleza. Bueno, una naturaleza caída, inclinada al pecado. Si Jesús hubiera nacido de una concepción normal, habría heredado esa misma naturaleza. Habría sido uno más de nosotros en ese sentido. Exactamente. Habría formado parte de esa humanidad que necesitaba ser salvada. No podría ser el Salvador. O sea, que el nacimiento virginal es el mecanismo teológico que lo excluye de esa herencia. Es la solución divina para un problema divino. Las fuentes citan a Juan Calvino, que lo explica muy bien. Ajá. Calvino dice que el nacimiento virginal afirma la divinidad de Cristo, libre de pecado original. La concepción por el Espíritu Santo es lo que garantiza esa naturaleza única, Completamente humano, por nacer de una mujer. pero también completamente divino y sin pecado. Su origen no está atado a esa cadena de la humanidad caída. Es la única manera de que pueda ser un Salvador perfecto. Y esto conecta directamente con el nombre de Emanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Precisamente. El milagro no es solo un alarde de poder. Es lo que hace posible que esa frase, Dios con nosotros, sea una realidad literal, sin fisuras teológicas. Es, como dicen las fuentes, la historia de la esperanza del universo concentrada en una persona. Vale, la teología es densa, pero fundamental. Ahora, quiero volver a la escena, al momento humano. Tienes a un adolescente en una aldea y un ángel le da esta noticia. Su respuesta es, bueno, es casi tan milagrosa como el anuncio en sí. Desde luego. He aquí la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y cada palabra ahí está cargada. Las fuentes se fijan mucho en el término griego original que se traduce como esclava o sierva. Es la palabra dule. Espera un momento, porque esclava hoy en día es una palabra que suena muy fuerte, con unas connotaciones muy negativas. Claro. No dice colaboradora, ni siquiera sierva, que es más suave. Dice esclava. ¿Qué matiz nos estamos perdiendo?
Nos estamos perdiendo la radicalidad de su sumisión. Dule en ese contexto denota pertenencia total. Alguien cuya voluntad está completamente supeditada a la de su amo. ¿No se ve como una socia de Dios? Para nada. Se define como propiedad de Dios, sin planes propios a su entera disposición. Y su respuesta, hágase, es un consentimiento absoluto, por encima de su reputación, de su futuro, de su seguridad. Incluso de su capacidad para entenderlo todo. Exacto. Es fe pura. Y esa actitud explota, creo yo, en lo que viene justo después, en su canción, el Magnificat, que las fuentes citan. Absolutamente. El Magnificat es la expresión de esa actitud interior. Y lo más asombroso es cómo empieza. Sí, esto a mí me parece alucinante. Acaba de recibir el mayor honor posible para un ser humano. Podría empezar diciendo, mirad qué importante soy. Claro, sería lo lógico, pero no. Empieza, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regociza en Dios mi Salvador. Su primera reacción es hablar de su propia necesidad de un Salvador. Has dado en el clavo. No dice, mi espíritu se regocija en mi nuevo rol. No, Dice, en Dios mi Salvador. Se incluye a sí misma entre los que necesitan ser salvados. Las fuentes aquí citan al puritano Matthew Henry, que lo resume de forma brillante. a ver. María no se exalta a sí misma, sino que exalta a su Salvador. Esta es la marca de la verdadera gracia. Ella funciona como una lente de aumento para enfocar a Dios, no a ella misma. Qué imagen más potente. Y citan a otro Thomas Watson que le da una vuelta de tuerca más, ¿no? Sí, Watson, en La doctrina de la humildad, va a la raíz. Dice que es la humildad de María lo que le permite ver a Dios como su Salvador personal, Entiende que el niño no solo salvará al mundo. sino que ha venido a salvarla a ella. No hay ni un ápice de orgullo. Sabe que, a pesar de ser muy favorecida, sigue necesitando redención. Esa humildad es la fuente de todo lo demás. Entonces, ¿cómo encajamos esta humildad tan radical con el hecho de que el ángel la llame muy favorecida y bendita entre las mujeres? Parece casi contradictorio. Ese es el equilibrio delicado que las fuentes, desde esta perspectiva de los reformadores, intentan mantener. Por un lado, un honor inmenso. Por otro, mucho cuidado de no cruzar una línea. Y para explicarlo, recurren a Charles Spurgeon. Sí, Spurgeon decía que María fue favorecida por la soberana gracia de Dios, no por un mérito propio. La elección recayó en ella porque así lo dispuso la voluntad de Dios, no porque ella fuera intrínsecamente más digna que otra mujer. El favor es un regalo, no un premio. Exacto. No es algo que ella ganó, sino algo que recibió. Y aquí es donde trazan una línea muy clara para ese honor. Mencionan que no se la debe considerar mediadora ni corredentora. Para que quede claro qué significa eso en este contexto. Significa que su papel es único y honorable, pero es el de ser el vehículo humano, el recipiente. No participa activamente en el acto de la salvación en sí. El canal, no la fuente. Justo. Y para reforzar esto, el texto cita la primera carta a Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es muy explícito. Sí. La conclusión es que el honor a María debe existir, pero nunca competir con la gloria y la función única de Cristo como mediador. Ella es la puerta por la que entró el Salvador, pero no es la Salvadora. Hay una cita que atribuyen a Calvino Sí. que creo que lo resume muy bien. Sí, esa que busca el equilibrio perfecto. Dice, no debemos rebajar el honor de María, pero debemos cuidarnos de no robar a Cristo la gloria que solo a Él pertenece. Es un buen resumen. Y el texto añade algo muy interesante, que la propia María sería la primera en rechazar cualquier honor que le quitara gloria a su hijo. Y la prueba es el Magnificat. Toda la canción es sobre lo que Dios ha hecho. Ella es el sujeto pasivo, que ha sido mirada, y Dios es el agente activo. Ella misma establece los términos de su propio honor. Después de analizar toda esta teología, la historia, su carácter, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Cuál es la aplicación práctica que proponen estos textos? Pues la aplicación es muy directa y, la verdad, muy desafiante. Imitar la disposición de María. Adoptar esa postura del hágase. Exacto. Adoptar esa sumisión a la voluntad de Dios. Y esto choca frontalmente con nuestra tendencia a querer el control, a decir, este es mi plan, estos son mis términos. Claro. La fuente lo plantea como una pregunta para la reflexión personal. ¿Cómo puedo yo responder con obediencia cuando Dios me llama a algo difícil, algo que no entiendo? El modelo de María es el de confiar incluso sin comprender. Confiar en la bondad del plan de Dios, sí.
Y al final, todo este camino a través de la figura de María nos devuelve al principio, ¿no? Al mensaje central de la Navidad. Totalmente. El foco no se queda en ella. A través de ella, vuelve a Cristo. Sí, Los textos concluyen recordándonos que la Navidad celebra un nacimiento que nos concierne a todos de forma muy personal. Igual que María, estamos llamados a reconocer nuestra necesidad de salvación. su canción es también un modelo para nosotros. Es un modelo para cualquiera que reconoce su humilde condición ante un Dios santo. La invitación final es a dar gracias por el nacimiento de Jesús, el cumplimiento de esa promesa de reconciliación. Pues hemos explorado hoy el nacimiento virginal no como un detalle, sino como un pilar teológico, la respuesta de María como un modelo de humildad absoluta, y su lugar en la historia, no como una diosa, sino como el instrumento más honrado en el plan de Dios. Un plan que, como hemos visto, parece tener una lógica invertida a la del mundo. Valora la humildad por encima del poder. Elige lo pequeño para avergonzar a lo grande, y se pone en marcha a través de la fe de una joven dispuesta a decir, con todo lo que implicaba, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y para seguir reflexionando, dejamos una idea final que se desprende de los propios textos. El Cántico de María, el Magnificat, no es solo una alabanza espiritual, es también una declaración, social y política increíblemente radical. Desde luego. Dice que Dios quitó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. La pregunta que queda en el aire es, ¿de qué manera la elección de una humilde sierva, de una aldea insignificante, para el plan más grande de la historia, sigue desafiando hoy nuestras ideas sobre el poder, el estatus y dónde reside el verdadero valor?